Cordial saludo. Para mí, Beatriz Liliana Barrientos, y para mi compañera Zulay Cristina Henao, es un gusto poder compartir con ustedes esta investigación dentro de nuestro programa doctoral titulado Aulas conectadas para el aprendizaje activo y la inclusión digital, que se constituye como una respuesta a las demandas que atendemos los docentes hoy en relación a las tecnologías. Se constituye además como un estudio que propone o deja ver cómo la mediación pedagógica basada en TIC puede fortalecer las competencias fundamentales en áreas como matemáticas y lengua castellana en el nivel de básica primaria, asumiendo que la tecnología no es un fin en sí misma, sino un eje transformador del proceso educativo. El escenario de intervención de esta investigación fue realizada en la institución educativa María de los Ángeles Cano Márquez, ubicada en la ciudad de Medellín. Dentro del contexto educativo se concibe un laboratorio social y pedagógico que siempre buscaba validar el impacto de un ecosistema híbrido en aprendizajes para una población caracterizada por una diversidad socioeconómica y con importantes retos para el acceso a la apropiación tecnológica. La propuesta investigativa buscaba potenciar las competencias comunicativas y lógico-matemáticas mediante el uso de herramientas tecnológicas a partir de aulas conectadas para el aprendizaje activo y la inclusión digital. Permitía no solo favorecer la parte académica de los estudiantes, sino también la transformación de las prácticas pedagógicas en un desarrollo de competencias digitales y la resignificación siempre de los roles tradicionales dentro del aula, que eran una educación tradicional, ubicados en espacios estáticos y poco trabajo colaborativo. En este sentido, el docente deja de ser únicamente un transmisor de contenidos y se convierte siempre en un mediador de experiencias. Esas experiencias de aprendizaje que mientras que el estudiante asume un papel más activo, participativo, colaborativo en la construcción del conocimiento. Además, el docente tendrá el reto de mayor motivación y participación, desarrollar habilidades digitales, inclusión digital y esa transformación pedagógica. ¿A través de qué? De unos escenarios de aprendizaje activo, inclusivo y significativos. Dentro del propósito y caso del problema central, se presentaba que a partir del diagnóstico se presentaba una propuesta de innovación llamada Aulas Conectadas para el Aprendizaje Activo y la Inclusión Digital. ¿Por qué se da? Porque a partir de un diagnóstico se permitió establecer o identificar una brecha digital presente en la institución que no se limitaba únicamente a la falta de infraestructura tecnológica, sino a la parte del desempeño y los desafíos de los maestros. Se evidenció un desempeño académico en lectura y escritura, razonamiento lógico del grado quinto, situación que se ve fortalecida por las prácticas pedagógicas. Había un aprendizaje muy pasivo, un entorno social marcado por la desigualdad en el acceso y la apropiación a la tecnología a nivel familiar. Por tanto, esta investigación redefine esa brecha digital no solo como un problema técnico, sino principalmente como un fenómeno pedagógico social que nos llevaba a identificar esta brecha y en consecuencia el desafío no consistía únicamente en incorporar dispositivos tecnológicos, sino en transformar esas dinámicas de enseñanza-aprendizaje para generar unos espacios más inclusivos y participativos, significativos para el aprendizaje. Dentro del problema identificado central entonces estaban bajo desempeño académico, las dificultades de alfabetización en la parte de lectura y escritura y razonamiento lógico, poca motivación de los estudiantes y el uso restringido de toda esta parte tecnológica, lo que nos ayuda a darnos a la apuesta de crear unas aulas mediadas por la TIC como estrategia pedagógica para la innovación y sopesar la brecha que había digital dentro de la institución. La problematización de este estudio trasciende el acceso físico a la red. Se identifica que existe una brecha multidimensional que amalgama o articula tres ejes críticos. Uno es el desempeño académico con carácter deficitario en razonamiento lógico y comprensión lectora. El otro es las prácticas pedagógicas ancladas en lo tradicional,
que son la causa pues como de una limitada autonomía del estudiante. Y el tercer elemento es un entorno social que está marcado por la desigualdad en la apropiación digital y por tanto la brecha se define entonces como un fenómeno pedagógico y social. Bueno, la pregunta de investigación en nuestro caso actúa como el motor de transformación, ¿cierto? Nosotros nos preguntamos cómo es posible transitar desde prácticas tradicionales a un desarrollo de competencias que esté mediado por el uso significativo de las TIC. Proponemos entonces un modelo puente pedagógico que está sustentado en tres pilares: las aulas conectadas, la interacción y colaboración y la inclusión digital. Todo esto orientado a la formación de sujetos cada vez más críticos. Frente a esta problemática que veníamos viviendo en la institución, se da una transformación pedagógica a partir de la implementación de las aulas conectadas. ¿Por qué? Porque frente a esta problemática, la investigación siempre planteaba una ruptura epistemológica con el enfoque instrumental de las tecnologías, donde solo eran herramientas concebidas como recursos accesorios dentro del aula. Y la propuesta de nosotros quería adoptar un enfoque de aulas conectadas en el cual la tecnología se integrara de manera intencional a los procesos significativos de enseñanza-aprendizaje. Por tal motivo se hacía desde un enfoque instrumental, se hacía una evaluación y un diagnóstico para llegar a un enfoque pedagógico de aulas conectadas. Y aquí que tendríamos en cuenta que siempre el docente, desde esta expectativa instrumental, el rol de él siempre iba a ser un docente mediador culturalmente, orientador del aprendizaje, pero nunca iba a ser un docente multicultural, un docente que se apropiara del conocimiento, tuviera unos aprendizajes significativos. Entonces, cuando ya vimos a la tarea de promover en este tránsito de enseñanza basada en la recepción de ser un mediador cultural, cognitivo, ya el estudiante cambiaba su rol, ya de ser pasivo de solo almacenar información, pasaba a ser un constructor activo del conocimiento y un creador de conocimiento. La metodología ya no era una transmisión unidireccional, sino que era un aprendizaje activo, mediado por la resolución de problemas, la gamificación, donde él tenía la posibilidad de hacer un trabajo cooperativo. De esta manera, se promovía el tránsito desde una enseñanza basada en la recepción pasiva hacia una metodología centrada en resolución de problemas, en la integración de aprendizajes y estrategias motivadoras. En la parte de la inclusión digital, ya era una apropiación crítica a la participación en sociedad del conocimiento. Ya no era reducida simplemente al acceso físico en los dispositivos. Simplemente lográbamos que con esta incorporación de la era digital en las aulas conectadas se diera una transformación a las prácticas pedagógicas. Además, nosotros pretendíamos, desde una fundamentación teórica, desde la arquitectura de una teoría de una investigación integral, diferenciar ciertos momentos con el aporte de muchos autores. Vygotsky, siempre el aporte que nos daba era que las TIC siempre eran una herramienta para la construcción colectiva de aprendizaje. También tuvimos en cuenta a Jean Piaget con toda esa estructura del constructivismo, donde eran entornos para explorar y entornos significativos para construir aprendizajes. A David Jonathan también nos aportaba desde las herramientas cognitivas, donde nos decía que la tecnología no solo era desde la parte cognitiva y la parte sensorial, sino que también ayudaba al pensamiento crítico. Manuel Castel aportaba desde la adaptación de todas esas dinámicas y redes digitales para articular el conocimiento activo en los estudiantes y además cerrar la brecha de capacitación en los docentes. Mark Wasniuk también nos decía que la inclusión digital siempre nos daba una participación activa y un acceso más oportuno a las innovaciones de los siglos y los contextos diferentes en la parte de educación y la parte social. En esta investigación, el modelo se define como un escenario de convergencia, donde es posible que la tecnología, en este caso la plataforma Moodle y las herramientas que la componen, la comunicación y la educación se entrelazan. Este ecosistema está diseñado específicamente para potenciar la alfabetización inicial y el pensamiento lógico mediante la interacción dinámica entre los sujetos
y los objetos de conocimiento. En términos operativos, nuestra propuesta o nuestro proyecto aborda un desafío fundamental que tiene que ver con el bajo desempeño, ¿cierto? Pretendemos que la solución esté basada en plataformas virtuales, convirtiéndolas en herramientas cognitivas. La metodología que utilizamos se inscribe dentro de la investigación-acción mixta, pues permite transformar esa praxis del docente desde adentro, desde el interior, proyectando pues como un impacto directo en la motivación y en la transición o el cambio hacia una educación verdaderamente inclusiva. Dentro de la taxonomía de la inclusión digital, como parte de nuestra propuesta investigativa, se planteaba una taxonomía inspirada en los planteamientos de un autor, Schwer. Era un modelo que superaba siempre una visión limitada, centrado únicamente en el acceso a la información desde lo físico, y nos proponía una evolución en 4 niveles, que son los que estamos visualizando aquí. Los 4 niveles era uno de acceso físico, acceso a la alfabetización e instrumentación, apropiación pedagógica y la participación plena. ¿Qué pretendíamos nosotros con esto? Que desde el acceso físico, mirar cuáles eran los dispositivos que teníamos, para qué los íbamos a usar y para qué eran oportunos con los estudiantes. O sea que correspondía a toda la parte de tecnología básica y el acceso a ellos. Posteriormente, se hacía un avance hasta la alfabetización institucional. A partir de un diagnóstico, mirar cuáles eran las habilidades básicas para operar esos software, esos hardware que habían, y ponerlos a disposición de la comunidad educativa y qué tan viable era la apropiación con ellos. Ya llegamos a la parte de apropiación pedagógica, que ya era investigar sobre el uso de las TIC para mirar a nivel cognitivo qué se podía resolver con ellos en los procesos matemáticos y en los procesos de comunicación, y mirar que estas herramientas digitales sirvieran como apropiación pedagógica para tener alternativas educativas diferentes y aprendizajes significativos. Y ya finalmente era la participación plena, cuando ya mirábamos el impacto. Se alcanzaba un nivel de participación donde el estudiante actuaba como un ciudadano digital crítico. Queríamos construir que fueran capaces de conocimiento colaborativo y participar activamente en estas sociedades contemporáneas. Y así mirar que la inclusión digital atiende siempre a un proceso formativo, a un proceso crítico, desde las aulas conectadas, a buscar desde el desarrollo social y educativo una transformación de aprendizajes, donde el estudiante sea quien produzca, reproduzca y pueda ser capaz de autocriticarse en el saber. A partir de todo nuestro proceso desde el diseño metodológico, la investigación se desarrolla mediante un enfoque de investigación-acción, organizado como en un ciclo muy reflexivo, desde 4 fases que se dieron. La primera fase fue lo del diagnóstico de necesidades. Aquí se identificaron todas las dificultades que habían y necesidades desde la lectura y la escritura, desde toda esa parte de la lógica matemática y los procesos básicos matemáticos. Ya llegamos a la segunda parte, que es la parte de formación y planificación. En esta segunda parte se da todo lo que son lo de las competencias de los docentes, las brechas que se identificaron a nivel digital y cuáles eran las necesidades de capacitación que requerían los docentes para implementar estas aulas digitales con toda la parte interactiva y toda la parte de las TIC dentro de las aulas. Posteriormente pasamos a la parte de implementación, que se logra implementar la estrategia, donde ya vamos a la parte de acción. Entonces se da la construcción de los cursos digitales virtuales con la plataforma Moodle, la parte de gamificación y algunos recursos digitales como el H5P que nos favorecía para generar todas estas interacciones digitales con los estudiantes. Cuando ya hacemos la parte de implementación, pasamos a la fase 4, que es la evaluación y reflexión y retroalimentación que hacemos del proceso. Fue una evaluación formativa, donde se daba siempre la construcción de aprendizajes, fue continua, reflexiva, era una retroalimentación continua entre los docentes y los estudiantes, y aparte de eso se involucraron las familias, y hubo un ajuste desde el modelo sociocrítico, donde eran los estudiantes quienes construían las preguntas y daban soluciones a ciertas preguntas que los llevaban a resolver aprendizajes significativos entre ellos.
Nuestro principal objetivo es la evolución del rol del docente, ¿cierto? Que pasemos de un rol de mero transmisor técnico a un rol de mediador y diseñador de experiencias. La tecnología transita de ser un simple repositorio o un simple elemento que contiene información para establecerse como una herramienta interactiva, cognitiva, que permita consolidar un espacio de aprendizaje híbrido, donde el estudiante asuma una coautoría o se sienta un elemento realmente activo dentro del proceso formativo. Nuestra propuesta se ve materializada en unas estrategias didácticas específicas. En lo que tiene que ver con lenguaje, se implementan lecturas de carácter digital e interactiva, foros que permiten argumentación. En matemáticas se aplican simuladores, problemas contextualizados. El uso de Moodle y todas las herramientas que la conforman garantizan una gestión del aprendizaje que sea robusta, que permita una interactividad de alta intensidad pedagógica, donde el estudiante constantemente esté confrontando su conocimiento de una manera más cercana a él, de una manera más llamativa y que le permite una mejor interacción con el conocimiento. Bueno, desde esta variabilidad de las herramientas tecnológicas se abre un panorama muy amplio desde el diseño instruccional. La propuesta parte de una premisa fundamental: las herramientas tecnológicas no determinan la clase, son orientadas a una intencionalidad pedagógica muy clara, ¿cierto? Por ello se integran varios principios de multimedia, diferentes recursos como herramientas que no dictan la clase sola, sino que necesitan una intencionalidad pedagógica clara. En este sentido, se buscaron videos, simuladores y entornos colaborativos que son utilizados no como elementos decorativos dentro del aula o dentro de la estrategia, sino que son siempre estrategias de pensamiento para desarrollar todos esos aprendizajes críticos, una interacción con el mundo y una construcción activa del conocimiento. Por tal motivo, utilizamos recursos para la creación de actividades en el aula a nivel interactivo, la plataforma Moodle, que fue una gestión de aprendizaje para todo estos organización y interacción visual con los estudiantes. Una parte de multimedia donde fueron los videos, los simuladores y toda esta parte de gamificación para tener interactividad con los estudiantes. En los entornos colaborativos hubo cuestionarios, hubo foros, espacios formativos donde los estudiantes podían participar. Una de las grandes importancias de estos fue la integración con las familias, donde desde la plataforma Moodle, desde sus casas, podían interactuar con ellas. Entonces se dio la fortaleza de integrar la parte de las TIC, los docentes, la familia y los estudiantes dentro de todo este ecosistema digital. ¿Cuál fue el impacto o la efectividad de nuestra implementación de la estrategia? La efectividad de la intervención se evaluó mediante muchísimos ejes que permitieron analizar todos los avances que hubo. Los 4 ejes fueron desde el eje académico, desde el eje actitudinal, el eje tecnológico y el eje pedagógico. En el eje académico se evidenciaron mejoras en comprensión lectora y en razonamiento de las competencias lógico-matemáticas. En el eje tecnológico se observa mayor autonomía en la navegación y uso de todas estas plataformas y la interactividad y la motivación de los estudiantes. En el ámbito pedagógico también se identificó que hubo una transición entre las metodologías activas y las metodologías participativas. Aquí el estudiante pudo interactuar más con el docente. Los dos fueron innovadores en el conocimiento. Y finalmente, en el componente actitudinal, que se evidenció un incremento significativo de la atención de los estudiantes. Hubo procesos de concentración y habituación, procesos de motivación, trabajo colaborativo, participación del estudiante en todos estos aprendizajes significativos. Nuestra propuesta a nivel de impacto nos da la tarea de seguirla transformando
de darle una continuidad, porque vemos que esta parte de la era de las TIC, no solo como instrumentos de acceso, sino como instrumentos interactivos para crear desarrollos y crear aprendizajes significativos en los estudiantes que podrán transformar de alguna medida la educación y los contextos sociales. Lo que permite darle validez científica a los resultados se apoya en la triangulación de datos. En este proceso de triangulación se cruzan instrumentos de recolección como rúbricas, diarios de campo, con producciones tangibles o concretas de los estudiantes como los textos, los foros, los portafolios digitales y demás herramientas utilizadas, lo que permite una evidencia empírica de que las TIC pueden actuar como una mediación pedagógica altamente efectiva. En nuestra propuesta, la evaluación trasciende la simple calificación de carácter sumativo y se convierte en un ciclo o en un proceso en el que es posible diseñar, medir, reflexionar y mejorar, dándole un rigor metodológico que valida el poder y la transformación que las TIC permiten al interior del aula, además de que sustenta una mejora continua de la intervención en el aula en básica primaria y en el grado o en el ciclo que se implemente. Como conclusión final a esta propuesta de investigación, queremos reafirmar que la innovación educativa no es un cambio solamente técnico, que debe tener unos propósitos claros, principalmente para transformar desde lo humano y desde lo pedagógico. ¿Y esto en qué se ve reflejado? En todos los contextos sociales. Además, superar la brecha digital implica siempre tener que articular la tecnología, la comunicación y la pedagogía para generar procesos de aprendizaje significativos. Asimismo, reconocemos nosotros que las herramientas tecnológicas adquieren un valor significativo cuando tienen estrategias pedagógicas claras y un propósito de calidad para reflexionar crítica y llevar a la construcción significativa de conocimientos. Finalmente, este estudio nos permite evidenciar que los estudiantes pasivos no deben trascender a ser creadores de un conocimiento, a construirse unos retos, a buscar unas oportunidades educativas, a mirar que la transformación social viene de las manos de la educación, de los docentes y la familia. Finalmente, nosotros la investigación permitió además reconocer que la formación de los docentes siempre va a generar una transformación dentro de las aulas y en el contexto social. Finalmente, nosotros agradecemos la oportunidad de socializar este ejercicio académico e investigativo que no solo nos impacta a nosotros como docentes, sino además a toda una comunidad educativa que está con el propósito de aprender y transformar estos niveles sociales y de contexto. Además, las aulas conectadas demuestran que superar la brecha digital siempre va a ser un requisito para que la tecnología, la comunicación se transforme y seamos creadores de conocimiento. Agradecemos a ustedes esta participación y poderles contar la experiencia de transformación que se dio en la educación inclusiva de nuestra institución. Muchísimas gracias.